7:20 de la mañana continuamos con nuestras entrevistas políticas. La Asamblea Nacional tiene en agenda algunos temas importantes, entre ellos, por supuesto, el proyecto borrador todavía de proyecto de Código Laboral. Está con nosotros la asambleísta de Manabí por Alianza País, Kelly Torres. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto, Byron, y buen día, un gusto a todos los televidentes. Asambleísta, este es un borrador de proyecto, pero que primero por su importancia y por supuesto por su amplitud en articulados y principios, sigue siendo aún no debatida, sino discutida en varios frentes. De hecho, hay muchos sectores sociales que se han reunido con miembros de la comisión. La comisión ha recibido un múltiple espacio de gente de diferentes sectores, tanto trabajadores como empresarios y autoridades de gobierno. Pero aparentemente este proyecto de ley no entraría en el primer semestre a ser aprobado, porque aún entiendo está en la comisión para que pase recién el primer informe a la comisión de mesa. Sí, así es, Byron. Mire, la Asamblea tiene una agenda marcada, un cronograma donde hemos ido resolviendo las leyes, todas importantes, pero también de acuerdo al tiempo del tratamiento. El Código de Trabajo es uno de los temas que está en el tapete desde que inició este nuevo periodo de Asamblea, ¿no? Desde el año anterior. En esa medida se han ido haciendo algunas construcciones, pero es justamente recién desde este año, a partir del mes de abril y mayo, donde comenzamos a hacer un recorrido nacional para poder ir consolidando esos aportes y esa construcción justamente con los sectores que son para nosotros sumamente importantes dentro de esta construcción de este Código de Trabajo. El 1 de mayo, el Ejecutivo, a través del Ministro de Trabajo, entregó una propuesta. Nosotros estamos trabajando en base a esa propuesta desde el Ejecutivo y también hemos tenido propuestas integrales como la del FUT, la de la FENACLE. Tenemos también en la mesa 18 propuestas de reforma al código anterior. En esa medida estamos trabajando para que todas esas propuestas de reforma sean discutidas y consideradas. También hemos hecho un cronograma que lo estamos haciendo a partir del mes de abril, como le decía, con todos los sectores. Nos hemos reunido con los artesanos, con los sindicalistas. Este día miércoles tendremos en Manta el encuentro nacional con los docentes y profesionales del derecho laboral. También vamos a tener la presencia de gente que ha hecho trajinar en el tema laboral de todo el país. Aspiramos que también pues este evento sea uno de los que, igual que los otros, puedan aportar desde la visión de los profesionales en el derecho. Ya hemos tenido la visión de los trabajadores en algunas de las otras reuniones que hemos tenido en varias ciudades del país. Nosotros estamos haciendo ese recorrido, esa ha sido una de las características de las leyes que se han hecho dentro de este gobierno de la Revolución Ciudadana, construidas junto a la gente y con la gente, escuchando justamente cuáles son las propuestas desde la gente que vive. Y mire, tenemos un código que tiene alrededor de 76 años, por lo tanto es un código que ya está totalmente fuera de la realidad, fuera del tiempo, y hay el compromiso de que sea un código integral, un código que apunte a hacer lo que ha hecho este gobierno, a fortalecer a los trabajadores, a proteger a los trabajadores. Sin embargo, parecería que el tiempo de aprobación, de discusión, no está en favor de lo que la sociedad espera o aspira, sino en los tiempos del gobierno. Entonces ahí la precisión puede ser: ¿hay un cálculo político detrás de la aprobación de este proyecto de ley? En lo absoluto. Mire, justamente este gobierno no ha esperado hacer una construcción de este nuevo código para atender a los trabajadores. Tenga usted presente, y la ciudadanía conoce, que justamente este gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, el que ha ido apoyando también a los trabajadores. Recuerde usted que es este gobierno el que incluyó a las trabajadoras domésticas en la seguridad social. Por lo tanto, no hemos ido haciendo acciones aisladas de cálculo, sino también acciones que han ido fortaleciendo a los trabajadores. Porque varias asociaciones de servidores públicos, sobre todo, se quejan amargamente que el gobierno da más protección, entre comillas, a los trabajadores, a los sindicatos privados. En cambio, los públicos hay una facilidad para sacar funcionarios públicos y empleados con una firma, y de hecho ha habido muchos temas que para ellos dice mucho
o desdice mucho la política laboral del gobierno. Todas Entonces piensan que hay una contradicción del gobierno. Todas esas situaciones, tenga la plena seguridad que están siendo analizadas y revisadas, indistintamente de que sean públicas o privadas. Nosotros en la mesa tenemos la recepción permanente de denuncias de trabajadores y mire, a nosotros nos ha tocado de manera personal dentro de la provincia, también hemos atendido temas de denuncias y hemos sido enfáticos en defender los derechos de los trabajadores, aunque hayan sido del sector público, porque si hay un funcionario que no necesariamente tiene que ser una disposición del gobierno, pero si hay un funcionario que se equivoca en aplicar la ley, tiene que responder. De hecho, nosotros como mesa también hemos tenido la satisfacción de poder resolver muchísimos casos de trabajadores que denuncian este tipo de casos a la mesa. En todo caso, nosotros estamos legislando para todo el pueblo ecuatoriano, para los privados, para los públicos, y este gobierno ha demostrado que en esa construcción del código también hemos ido atendiendo esas otras cosas que son importantísimas, esos otros aspectos que son importantes. Tenemos nosotros dentro de las cosas importantes para destacar, mire usted, antes las personas que tenían discapacidad no eran incluidas. Nosotros hemos logrado que una cantidad de alrededor de 70,000 personas con discapacidades estén ya incursionando en el trabajo, es decir, que no hemos esperado apuntar al código, sino que también hemos ido construyendo muchos logros que antes eran impensables, justamente para favorecer a los trabajadores. Pero si estamos haciendo esto más allá del cálculo de tiempos, Byron, nosotros hemos hecho las leyes siempre consensuadas con la gente y no hemos querido apresurarnos con el fin de decir vamos a cumplir en el primer semestre, sino que más bien hemos querido darnos el tiempo suficiente para ir construyendo con cada uno de los sectores y ir recibiendo las sugerencias y también construyendo con ellos este nuevo código que tendremos la seguridad de que será un código garantista para todos los trabajadores. ¿Por qué insisto en el tema de que puede haber una mala lectura de esto, que seguramente tiene que ser así, yo no lo desconozco? Estamos a puertas de firmar un acuerdo con la Unión Europea y quienes más se favorecen con la firma de la Unión Europea no es el gobierno, son las empresas exportadoras. Aquí en Manta mucha gente depende de ello, en la Sierra de las Florícolas, y así podemos hablar miles de trabajadores, no sé si decir millones, pero miles, cientos de miles. Y esa gente va a necesitar, me refiero a los trabajadores, pero también a las empresas, un régimen laboral especial, porque la Unión Europea, dentro de las conversaciones, exige ciertos tipos de tratamientos también en políticas salariales, porque la Unión Europea tiene esa rigidez, no solamente se negocian productos, sino también lo que está detrás de ese producto, y las mano de obra es fundamental, y es las relaciones laborales. Sí. Va a haber un vacío casi de 6 meses, porque la Unión Europea va a firmar con nosotros, creo que en agosto. El proyecto de ley no llegará a diciembre. No va a haber vacíos en lo absoluto. La firma del acuerdo es una firma que va a ir permitiendo reformas. Justamente esa es una de las cosas que nos va a garantizar que de darse la firma van a poder ir haciéndose enmiendas de considerarse el caso. En el tema laboral yo pienso que más bien estamos bastante bien en el tema empresarial. De todas maneras, nosotros hemos conversado, hemos tenido algunas reuniones con los empresarios industriales. Sobre este tema? Bueno, en lo absoluto preocupaciones de parte del sector empresarial por parte de los salarios, menos. Yo creo que nosotros sí podemos tener la satisfacción de que el sector empresarial acá ha tenido una consecuencia con los trabajadores, no indistintamente de las leyes que están por construirse. Más bien la preocupación desde el sector laboral y desde el sector de los trabajadores es justamente garantizar la firma del acuerdo. Nosotros tenemos, Byron, un 64% de la fuerza laboral de las industrias de Manta, que prácticamente es la fuerza laboral de Manta. Por lo tanto, dentro de esa preocupación y dentro de esa construcción también hemos ido conversando con los empresarios por la preocupación de que de no darse la firma sí tendríamos una situación sumamente terrible con los trabajadores que son en la mayoría una fuerza laboral femenina, porque hay una gran cantidad de mujeres que son la fuerza laboral de las empresas de las industrias de Manta. En todo caso, no es una situación que tenga que en lo absoluto limitar lo uno a lo otro, no son situaciones antagónicas para nada, son construcciones legislativas que se están armando incluso de distintas mesas, pero que sí hemos estado preocupados también de que dentro de esta firma
firma del acuerdo se garantice la continuidad del trabajo de la gente que está trabajando desde nuestra provincia, en especial desde nuestra ciudad de Manta. Has visto otro tema que también ya lleva muchos años de discusión y que no termina de aprobarse, ¿no? Ni siquiera de discutirse. Es la polémica Ley de Aguas. Terminó esa famosa figura que da la Constitución de la consulta prelegislativa, que yo no sé hasta qué punto es válida, porque la gente puede participar, pero no es vinculante. Es decir, yo y mis territorios, un ejemplo, puedo decir, no estoy de acuerdo con esto, pero la comisión no toma en cuenta eso. Entonces, ¿de qué sirve esos diálogos? No es así, porque no es vinculante. Sí, no, a ver, en lo absoluto, yo quiero públicamente decir que me parece un excelente trabajo el del compañero Miguel Carvajal como presidente de la Mesa de Biodiversidad. Créame que al menos yo estoy satisfecha de los consensos que se logró con esta consulta prelegislativa y en lo absoluto podemos decir que es una consulta vana, todo lo contrario. Pero es una se puede acoger, entonces, es una consulta que ha acogido y que ha logrado consensos increíbles, diría yo. Nosotros tuvimos en la semana anterior la continuación o se retomó el debate y créame que es sumamente agradable ver cómo el sector indígena, que era uno de los sectores más oponentes, más reacios, estuvieron casi en total acuerdo en el sentido de que debe haber una autoridad única del agua, el agua no debe ser una mercancía, el agua no se vende. Un poco la discrepancia o los disensos todavía se concentran en la conformación del Consejo de Regulación. Es decir, ellos creen que no solamente deben ser parte, sino también ser parte de la autoridad única del agua. Pero en todo lo demás, en el tema de los lugares ancestrales, del respeto a los lugares ancestrales, del tratamiento de las cuencas, también hay un poco de disensos en la participación de los gobiernos locales y cantonales, más bien aspiran que sea desde el lado comunitario la autoridad. Pero en todo caso, mire, son situaciones que frente a la oposición que hubo, yo creo que se ha logrado un consenso bastante importante. Y en todo caso, la semana anterior tuvimos ya el segundo debate. Entiendo que la comisión, encabezada por el presidente, pues están recogiendo todas esas propuestas y se va a ir generando el diálogo. Yo más bien quiero también aprovechar y hacer un llamado a las organizaciones indígenas y campesinas a que demostremos, es decir, no tenemos que caer en la provocación de que somos oposición. También es importante que mostremos que dentro de los intereses como ecuatorianos y nuestros intereses para nuestros compatriotas ecuatorianos tienen que ser, ahí no hay diferencias cuando estamos hablando de los intereses del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, yo sí quiero llamar a que se continúe en esa vía de diálogo en la que se ha ido y en esos pocos disensos que tenemos poder lograr un consenso completo que nos permita aprobar ya una ley que el pueblo ecuatoriano está esperando y que tenemos una gran deuda. En todo caso, yo pienso que ha valido la espera y que ha sido un trajinar bastante importante. La comisión en la consulta prelegislativa pudo recoger cosas bastante interesantes que han sido incorporadas y que nos han permitido tener un consenso casi totalitario en el planteamiento de la ley. Asambleísta Kelly Torres, muchas gracias. Gracias a ustedes. Asambleísta Kelly Torres, la invito a que se quede con nosotros porque viene algo especial, el mes del manabitismo con Carmen Vázquez.